A ver, ya está grabando, bien. Buenas tardes a todos y a todas, soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Voy a leer unas pequeñas normas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, procederé a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo en el chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos. Recordaros que la videoconferencia va a ser grabada. Todo aquel que no quiera salir, que proceda a cerrar su cámara y con eso ya lo tiene solucionado. Empezamos dando la palabra a Manuel Colinas, que nos presenta al ponente de esta tarde. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Todos conocemos a nuestro compañero Chema de Nájera, de La Rioja. Él nos va a contar pues, lo que muchos de nosotros y nosotras vivimos en aquella época tan dura y tan triste, oscura del franquismo. Hubo un momento de ilusión cuando el de mayo del 68 francés, eso tuvo repercusiones en nuestro país y hubo ya levantamientos y todo el movimiento por los derechos humanos, los derechos civiles, por la democracia, pues empezó a organizarse de una forma clara. Hay muchas cosas, claro, éramos muy jóvenes y nos daba tiempo a todo. Estábamos trabajando o estudiando, nos reuníamos con nuestros grupos clandestinos, por la noche salíamos a hacer pintadas o a poner carteles o organizábamos piquetes o, en fin, era todo un movimiento y no teníamos tiempo para muchas cosas, estábamos todo el día en danza. Después, en abril del 74, en Portugal, se abrió también otra puerta de esperanza con la Revolución de los Claveles. Y, en fin, yo solamente quiero decir ahora que un pequeño recuerdo, cuando la Comuna de París, en 1871, se reprimió y se derrotó a la gente que estaba allí, que había formado durante 2 meses un ayuntamiento democrático, republicano, autogestionado y demás, pues el general que dirigió la represión, pues cuando iban pasando gente, prisioneros, gente parisinos y parisinas, dijo a los soldados: a todos que veáis con el pelo blanco, pelo gris, les apartáis. Y dijeron: pero bueno, ¿por qué es esto? Porque es que esos han estado también en la Revolución de 1848 y si están ahora en el 71, esos son indomables. Esos, no, esos son los más peligrosos, hay que fusilarlos inmediatamente. Y bueno, pues un poco somos aquí nosotros, los del pelo blanco, de pelo gris, que hemos estado en aquella época y estamos ahora todavía combatiendo. Y sin más, pues nuestro amigo y compañero Chema, pues tiene la palabra. Bueno, gracias, Manuel. Y yo cuando se me ofreció la oportunidad de hablar de algo, yo pensaba hablar casi exclusivamente de Vitoria, del 3 de marzo, y de lo que significó de unidad de acción, porque era en el contexto, en el momento que se plantea el que yo hable, me dirija a vosotros. Estaba en auge el tema de la unidad de acción dentro de nuestros grupos. Y como siempre sucede, nunca se sabe muy bien por qué ocurren las cosas, por qué esa unidad de acción se ha dejado de lado. Al menos no se lleva a cabo como tan transparente, de manera tan transparente y tan participativa como estaba siendo.
No me importa, la verdad es que no me importa saberlo más que para poderlo solucionar, buscarle solución. Bien, el contexto en que se produce la batalla de Vitoria del 3 de marzo es en uno en que Franco ha muerto, aunque las luchas venían de mucho antes, desde entre los años 70 y 80 se produjo una efervescencia tremenda en España, de la clase obrera, parte de la clase obrera, batallas en diferentes lugares. Y yo siempre le llamo batallas porque eso fueron. Siempre se acabó exigiendo la libertad, la democracia, los derechos, aunque se comenzara por, un, por querer elevar los salarios, vivir un poco mejor. Y esto, yo cuando ocurre todo esto, el día 20 de noviembre muere Franco, el 22 es designado rey, el emérito, actualmente emérito rey, y comienzan, según algunos, comienza la transición. Bien, dentro de la lucha obrera hay diferentes sectores que pretenden diferentes cosas. Eso no fue obstáculo en Vitoria, en Bilbao el año anterior, el 11 de diciembre, la huelga general en Bilbao, Guipúzcoa. Eso quiero decir que no fue óbice para que la clase obrera se uniera en torno a unas reivindicaciones comunes y una parte con unos objetivos, los objetivos del 11 de diciembre eran la amnistía, las reivindicaciones salariales y las libertades. Ese fue el motivo de la huelga general. Bien, en Vitoria comenzó unos meses antes del 3 de marzo, pues sería por octubre aproximadamente, comenzó en Forjas Alavesas la lucha por una reivindicación simple, la subida salarial. A esa reivindicación se fueron sumando más fábricas grandes, importantes, luego pequeñas, luego talleres, y se fue viendo que la representación sindical, y eso que eran las comisiones obreras, no respondía a los intereses de la clase trabajadora. No estaban respondiendo porque ya sabéis que en Euskadi había dos comisiones obreras. Las comisiones obreras de la ultraizquierda, dirigidas por la ultraizquierda, y las comisiones obreras dirigidas por el PC. Entonces, la clase trabajadora se dio cuenta, los trabajadores más concienciados se dieron cuenta de que esa representación no iba a darles ningún resultado positivo. Y en Vitoria, la creatividad de la clase trabajadora, se inventaron las comisiones representativas, es decir, comisiones elegidas en asamblea directamente, no mediante la utilización del sindicato vertical como se estaba haciendo hasta ese momento. Se utilizaba el sindicato vertical para crear los comités de empresa, etcétera. Enlaces sindicales, toda aquella mandanga del sindicato vertical que comisiones obreras la aprovechaba en general en el resto de España con éxito, puesto que no tenían nadie que les enmendara la plana. En Vitoria surgieron las comisiones representativas que jugarían un papel fundamental en todo el devenir de la lucha por los derechos, que fue como
como suele ocurrir, y ahí ocurrió, fue elevando la reivindicación de simples salarios a los derechos democráticos, la amnistía, y ya por fin se caminaba hacia una huelga general a fin de conseguir una ruptura democrática, una ruptura y echarle el freno a la transición que ya se vislumbraba, la transición tal como fue. Y en esas estábamos. Yo lo que quería decir en torno a la unidad de acción es que había, por una parte, unos partidos que tenían una reivindicación común y una dirección política común, y otros partidos que como era el PC, los reformistas y revisionistas, que como se vio después, iban a llevar a donde estamos ahora, y nos iban a llevar aquí. Fueron las asambleas las que consiguieron que al régimen le temblaran las piernas. En Vitoria, el día 3 de marzo, se iba a realizarse una asamblea conjunta de todas las asambleas de trabajadores, y estaba programado que a la mañana hubiera asambleas de todas las fábricas en huelga. Incluso aquel día se habían sumado algunas que no estaban en huelga, que tenían ya conseguidas las reivindicaciones económicas, porque ahí sí que cedieron rápidamente. Y ya desde por la mañana comenzó la represión, tratando de impedir que se celebraran las asambleas, persiguiendo a los trabajadores, y como contrapartida, a continuación, al no poder realizar las asambleas, la gente salió a la calle y los perseguidos fueron los policías, las fuerzas represivas. A la tarde, cuando nos dirigíamos a la asamblea, ya comenzaron a aparecer. Yo entré dentro de la iglesia, junto con muchos otros, entramos en la iglesia a fin de prepararlo todo para realizar la asamblea. Cuando nos vimos rodeados, los que querían entrar no podían, y los que estábamos dentro no queríamos salir. Y ahí fue donde hubo lo que ha quedado en el recuerdo de todo el mundo, que son los 5 muertos. Yo lo que recuerdo es todos los meses de batalla por las reivindicaciones y por la democracia. La conclusión política que yo saqué, porque lo viví, fue que en la unidad de acción hay que renunciar a muchas cosas en pro del objetivo fundamental. Es así de sencillo. Todos unos meses de lucha se resumen en esto, simplemente. Ya os digo que yo me planteé contar algo de aquella batalla cuando vi que la unidad de acción se planteaba difícil por los intereses de algunos, es evidente. Y nada más, simplemente quería abrir debate sobre la unidad de acción. Si queréis preguntar alguna cosa más de Vitoria, os puedo contar lo que me alcanzó a ver. Hay muchos que han escrito mucho sobre Vitoria sin haber estado. Y otros que estuvieron, como yo, parcialmente en diferentes terrenos de la misma batalla. Francisco ha levantado la mano. Sí, yo solo quería hacerte una pregunta por curiosidad. ¿Tú a qué partido político pertenecías en aquella época? A la ORT. Gracias.
Sí. John. Marxistas, leninistas, maoístas. Yo también, ¿eh? John también pidió palabra, digo. John, el micro. José Mari, yo te agradezco lo que dices, porque yo estuve en Vitoria los 2 días, porque trabajaba en un periódico clandestino y me movía por toda España. Y estuve recogiendo toda la información y confirmo lo que dices tú, ¿eh? Pero tú sacaste esa lección, que yo también, pero yo saqué otras también lecciones de la lucha antifranquista, porque para mí lo importante de la memoria histórica, para mí lo importante no es la historia, sino es la contrahistoria. Aquello que no teníamos que haber hecho y que hubiera sido bueno que lo hubiéramos hecho. Es decir, qué errores cometimos y qué errores cometemos en nuestra propia vida, ¿eh? Yo, como he cometido muchos, he aprendido a base de golpes, ¿no? Fijaros, una de las cosas importantes es que la lucha solo no sirve. De hecho, la lucha que llevamos antifascista fue muchísimo más dura que la actual por las pensiones, ni color, y ganaron los franquistas, porque la iniciativa la tomó un franquista, Suárez. Fue el que formó gobierno y el que llevó toda la iniciativa de la transición. Eso sí, ganó un franquista en las elecciones, lo sabes tú muy bien, ¿no? Pero tuvo que aceptar muchas de las reivindicaciones que nosotros logramos con nuestra lucha. Eso también, ¿no? Yo quiero comentar una cosa, fijaros. Entonces, en aquella época, eh, existía lo que se dice solo o franquistas o marxistas. No había más. Porque con Franco la incultura era brutal y no entendíamos de otra cosa. 30 Porque segundos. bueno, pues nada, el PSOE era marxista, el PC era marxista y a la izquierda del PC había un montón de gente que también todos eran marxistas. Y ahí no hubo un debate, no se nos permitió de saber por qué estábamos luchando, ¿no? Entonces, estábamos todos divididos. Y simplemente una idea, fijaros, todo el mundo dice, yo tengo la verdad porque soy marxista, por ejemplo, o no, o soy lo que sea, ¿no? Cristiano, lo que sea, ¿no? Pues fijaros, Sócrates y Jesús fueron dos de los filósofos que nunca escribieron nada. Y en cambio, Jesús en los evangelios, que son los evangelistas, las escribieron, cuando en la iglesia tú vas a la iglesia y te dicen palabra de Dios, ¿no? Cuando no es palabra de Dios, es palabra de unos señores que le interpretaban a Dios. El luteranismo vino a interpretar la Biblia de distintas maneras. Con el marxismo pasaba lo mismo. No había un marxismo, había cientos de modelos de marxismo. ETA era marxista y pegaba tiros. El PSOE era marxista y no pegaba tiros. Y en este conglomerado yo aprendí otras cosas que las voy a decir después para no quitaros tiempo, ¿de acuerdo? Chema. Apuntando a los errores cometidos. Yo, en la batalla esta del 3 de marzo, lo que me curé fue del sectarismo. Es decir, me di cuenta de que ni los del MC eran enemigos, ni los de la coordinadora CAS, aquella sopa de letras, que también los incorporamos simplemente por saber que si estaban incorporados, ETA no nos iba a chafar la fiesta. Es la costumbre que tenían, intervenir a su manera y hacer puñetas todo. Ahora, una anécdota sobre ETA. ¿Os acordáis de aquel juicio famoso, el sumario 1001, en que el franquismo juzgó a toda la dirección de comisiones obreras? Los picó a todos, a los 10, y los quería juzgar. Bueno, pues el día que comenzaba el juicio, ETA voló a Carrero.
se habían preparado en toda España fuertes movilizaciones por parte de comisiones obreras que hubiera conseguido reforzar más el movimiento obrero, porque de cada movilización algo que sacábamos era más conciencia y más organización. Bueno, pues esa fue una ayuda. Y hay muchos más. Quiero decir que teníamos incorporados también a esos. Eran estudiantes y gente joven que no sé si aportaban más allá de movilizar a los estudiantes, los pocos que al principio se incorporaron. Pero ya te digo, yo recuerdo perfectamente que de ahí salí curado de sectarismo, que era nuestra enfermedad infantil. Éramos los mejores, éramos el partido de José Díaz, los otros eran unos revisionistas, ya no sé qué, y en lugar de combatir sus ideas, sus planteamientos, porque ideas de boquilla todo el mundo las tiene buenas, sus planteamientos políticos, en lugar de combatir, nos dedicábamos a menospreciarlos, a despreciar y a apartar. Dices que todos somos marxistas. No, había trotskistas, los que ahora en algún sitio se llaman anticapis, y que hacían la misma política de ahora, entrar. Solo hubo una fábrica importante en Vitoria que no participó. Y claro, puedes adivinar quiénes dominaban allá. Aquellos no eran de comisiones obreras, eran comisiones anticapitalistas, no sé qué historias, pero no participaron. Gonzalo. Sí, buenas tardes. Es muy interesante lo que está diciendo Chema del tema de la unidad y de la unión que había. Pero yo creo que era una unidad que de alguna manera nos obligaban las circunstancias. Es decir, yo creo que entonces éramos o estaban los franquistas y estábamos los que queríamos libertad, democracia, etcétera, ¿no? Y yo creo que era una cosa general. Lo que pasa es que en esa lucha por la libertad de verdad, ¿no?, de la de Ayuso, pues bastaba que estuviéramos pidiendo que nos pusieran vestuarios en la empresa para juntarlo en las movilizaciones con la lucha por el derecho de huelga, por el derecho de sindicación, por el derecho a votar, etcétera, ¿no? Y yo creo que entonces era más fácil la unidad por eso, o que fue más fácil la unidad por eso. Porque luego, cuando salimos ya cuando llegamos al 75 y al 76, yo es que me acuerdo mucho de la Asamblea General de Comisiones Obreras en Barcelona, me parece que fue el 11 de julio del 76, y ahí pues hubo muchas rupturas en esa Asamblea General. Es decir, de ahí nacieron pues, comisiones obreras y otros dos sindicatos más, la CESUD y el Sindicato Unitario, ¿no? O sea, ¿y qué pasaba? Que había que aceptar lo que te dijera entonces comisiones obreras, que eran mayoría. Si lo aceptabas, rebajabas tantos tus planteamientos que a lo mejor no encontrabas sentido luego a la lucha. Y entonces ahí se consumó una división y se consumó un fanatismo en contra de los demás también. Es decir, cuando el Partido del Trabajo, yo era del Partido del Trabajo, cuando el Partido del Trabajo se junta a la ORT, no hay más que reticencias en esa unión. De hecho, duramos 2 días. ¿Por qué? Y sin embargo, teníamos miles de militantes. 30 segundos. Sin embargo, pues gracias, Ida, duramos 2 días. Yo creo que no sé lo que pasó para que el objetivo aquel que nos unió a todos, cuando llegó la hora de la verdad, y era la hora de la verdad, era que no ganaran los franquistas, en el sentido de que fuera Suárez el protagonista de la transición, cuando llegó ese momento, pues estuvimos estuvimos separados, divididos,
los unos con coordinación democrática, los otros con la Junta Democrática, los otros con no sé qué, y al final los únicos que ganaron de verdad fueron los militares y fue la derecha, nada más. Diego Rejón. Hola a todos, no sé si se me ve ahora porque me acabo de poner la cámara. A ver, es la primera vez que me meto en una conferencia de estas. Hace muy poquito que me he jubilado, justo el día después de mi cumpleaños, el 24 de diciembre. Y la verdad es que mi vida sindical ha estado totalmente ligada a la lucha sindical. He estado en comisiones, ahora, bueno, hace muchísimos años que me expulsaron de comisiones y me tuve que meter en la CNT en aquel momento y ahora la CGT, que llevo muchos años, he sido secretario general de Cataluña, en fin, un poco para que sepáis quién soy, ¿no? Y ahora pues sigo trabajando en temas del metal. Yo en la época de la que estáis hablando, de lo de Vitoria, etcétera, pues era un crío y estaba todavía en el colegio de curas, o sea, no tenía una vivencia concreta de lo que estaba pasando, pero muy pronto, en el 78, cuando entré a trabajar, 79, entré a trabajar en la SEAT, viví la unificación o el intento de unificación del MC, del Movimiento Comunista de Cataluña y de la Liga Comunista Revolucionaria, con quien yo coincidía, sobre todo gente de la LCR en comisiones obreras en SEAT, y fue un intento, después ya de empezar la transición, porque esto estaríamos hablando del año 84, 85, de esa unidad, por lo menos en aquellos movimientos un poquito más de izquierdas. Bueno, yo lo que viví en aquel momento es que se unieron dos partidos y finalmente lo que se hizo fue, o lo que pareció, es que se unieron dos burocracias de dos partidos que eran de extrema izquierda. Dos burocracias por un sitio y luego dos bases por otro sitio y acabaron totalmente separados, destrozados, con movimientos ahora como Socialismo 21, con alguna gente que sigue luchando y que siguió luchando, por ejemplo, sindicalmente. Y claro, yo lo que sí que he vivido es desde el principio de la transición hasta ahora, como personas que decían luchar por la libertad, por la democracia, porque todos lucháramos por una sociedad mejor y sobre todo por unas condiciones mejores para los trabajadores. En el año 2007 yo me encontré con una persona que había estado conmigo en comisiones obreras, 20 años antes, entonces fue cuando me expulsaron, y lo que me vino a decir directamente, año 2007, es que la lucha de clases se ha acabado. La lucha de clases se ha acabado y ahora lo que tenemos que hacer es convivir dentro de esta situación capitalista, pues para conseguir los mejores resultados para la clase obrera. En el año, o sea, poco después, en agosto del 2008, empezó toda la gran trampa que nos han montado con las crisis estas, etcétera, etcétera, y que nos ha llevado pues, a que gane Ayuso en Madrid de la manera que ha ganado, y de la manera desideologizada en la que la izquierda estamos hoy intentando volver a intentar saber quiénes somos. Ese es el problema que tenemos y evidentemente, en tercer lugar, y yo creo que también es un caso que nos afecta sobre todo a los que estamos aquí ahora y a los que estamos aquí, está el tema de la lucha contra la destrucción de las pensiones, ¿no? Que hay no sé cuántas plataformas, no sé cuántos movimientos, que no somos capaces, que estamos intentando ahí en COESPE a ver si conseguimos una estructura mínima de organización interna, ¿no? Es decir, la lucha de la división de la clase obrera o la realidad de la división de la clase obrera es algo tan intrínsecamente nuestro que es que yo lo he visto en cada momento. A partir de ahí, yo lo que sí que tengo claro es que voy a seguir luchando cada día. Y a partir de ahí, pues el día 23, el día 29, el día 13 que tenemos un montón de concentraciones, aunque me gustaría dedicarme a un proyecto que tengo personal, que es escribir un libro sobre todas mis vivencias, para que también quede ahí para la posteridad, pues me está costando mucho, porque es que no para de haber movilizaciones cada día y para eso estamos también. Y tendremos que intentar compaginar una cosa con la otra, pero desde luego seguir luchando cada día. Ese es el resumen de que a pesar de tanta desunión no queda más que seguir luchando. José María, ¿algo que aportar? Sí, yo quería algo que ha comentado Gonzalo. Es el proyecto, el intento de fusión de PT o RT. Yo
ya te digo que me había curado de sectarismo en el 3 de marzo y llegué a esa fusión, era miembro del Comité Provincial de Álava y, lógicamente, el debate, la discusión, la fusión se hizo, como dices tú, entre las élites. No participó nadie, se le informaba a todo el mundo, pero cada uno informaba a los suyos de su parte y no dio resultado. Yo me marché rápidamente de la reunión. Yo no soportaba que hubiera una gran diferencia, insalvable diferencia a la hora de la discusión política en caracterizar al PNV como partido burgués o no. Es que, y eso fue, yo los que lo viví y sé por qué ocurrió. Fracasó porque eran dos burocracias, la burocracia de dos partidos, marxistas, leninistas, maoístas y la de Dios, en la que no funcionó el centralismo democrático como se supone que debía haber funcionado porque ya había democracia. Al menos había libertad para moverte, ya la policía no te detenía por llevar barba, al menos. Eso fue, lo has apuntado bien, la burocracia. Diferencias políticas se inventaron, porque eso era un invento, aunque fue con el PT, o sea, estaban empeñados en que el partido, estaban empeñados por poner algo encima de la mesa, por poner diferencias. O sea, la intención era mala, no era buena. Por lo menos lo que yo viví. Yo me fui de las reuniones y no quise saber nada. Y claro, poco después el partido fue dinamitado. Lo que comentaba otro compañero, no he tomado el nombre, perdona. Diego Rejón. Bien, pues compañero. El problema de negar la lucha de clases es lo que lleva a la situación, lo que nos lleva a esta situación actual. La lucha de clases existe, la lucha de clases es el motor de la historia, como dijo alguno, tengo alguna foto por ahí, y sin eso no seremos capaces de avanzar, de ir a ninguna parte, estaremos perdidos. A la clase obrera actual hay que explicárselo y hacérselo comprender y entonces esto empezará a tirar de nuevo. Entre tanto, pues andaremos con batallitas y sin un objetivo, porque yo no hace mucho, a raíz de un planteamiento de Juanen, de Lua, yo planteé, bueno, teníamos que eso estaba muy bien y que me parecía cojonudo, pero que había que darle un objetivo. Hay que dar un objetivo y en nuestra lucha también, un objetivo superior. ¿Sí? Hay que acabar con esto, hay que acabar con aquello o hay que pasar a lo otro, porque de lo contrario podemos tropezarnos con que la lucha de clases se acabe. Y como estamos se conviertan en unos burócratas que negocian con Escrivá, que se le arrancan todas las reivindicaciones y nos vamos a casa hasta que Escrivá se recupere y vuelva otra vez. Si no acabamos con ellos, no hay nada que hacer. Ya sé que no pensáis verlo, yo tampoco, pero esa es la salida que tenemos. Guillermo Fontán. Sí. Bien, me parece significar que Comisiones Obreras supo capitalizar todo el esfuerzo de militancia que hubo de otros grupos. Sí. Y ahí, aparte ya que algunos se han mencionado, bueno, antes quería decir una cosa. Mirad, este método, que yo no pretendo poner condiciones al desarrollo de esta reunión, de contestar uno por uno, esto nos alarga mucho la cosa. Pero bueno, yo no pongo condición, ¿eh? Y bien, volviendo a lo que quería decir. Comisiones Obreras supo muy bien
dirigida por el Partido Comunista, de capitalizar toda la movilización. Todo lo hacía Comisiones Obreras. Y ahí había un montón de grupos, como ya se dijo, el MC, el ORT, el Partido del Trabajo, la Unión Sindical Obrera, uso a la que yo pertenecí, la Liga Comunista Revolucionaria e incluso los movimientos cristianos. Hubo gente de procedencia de movimientos cristianos que lucharon como jabatos y jabatas. Y, por ejemplo, la banda de Bandas en Frío de Bilbao, bueno, que duró un montón de años, un montón de meses, donde las mujeres de origen de militancia cristiana trabajaron arreo por apoyar aquella movilización. Una huelga histórica, ¿eh? Y los mismos grupos de anarquistas, que fueron anarquistas a la cárcel después de las movilizaciones incluso del 72 en Vigo y en otros lados, que olvidamos concretamente de una manera más olímpica la capacidad de movilización que tuvo el movimiento anarquista, pero histórico. Si hoy prácticamente estamos viviendo de las movilizaciones que hicieron sobre todo los grupos anarquistas. Ahí está los mártires de Chicago, ya la Comuna de París, y podíamos seguir hablando, la lucha por las 8 horas en todos, la canadiense en Cataluña, etcétera, y mucho más podíamos hablar. 30 segundos. Lo que pasa es que fue el grupo también más severamente reprimido. Bien, todo eso estuvo ahí. Y ahora, cuando se dice del centralismo democrático, lo que hay que empezar por decir, en mi opinión, es que ¿qué centralismo puede ser democrático? Y se le llama democrático y nos quedamos tan tranquilos. Pues no es democrático. En mi opinión, cada uno que tenga la que le parezca. ¿No ves? Ahora ya dicen convivir dentro del capitalismo. Yo ya lo oí también por aquí, por militantes que estuvieron en la lucha contra la dictadura, en la clandestinidad, etcétera, y ahora diciendo esas cosas, vamos. Vivir dentro del capitalismo. Bueno, pues así nos va. Y había que preguntarse, ¿cuál fue el papel real de los partidos políticos de izquierdas sobre el movimiento obrero? Y por qué toda esa capacidad de movilización y de enfrentamiento contra el sistema, porque se derrumbó. Esto me parece que es una pregunta, no es una pregunta, me parece que es un referente del que debemos reflexionar, para entonces realmente superar errores que se cometieron históricos. Porque al final se instalaron las burocracias, claro que se instalaron las burocracias y siguen instaladas. Y entre otras razones, porque hay un sentido de sometimiento a las direcciones de las organizaciones que no es propio ni de la democracia ni de la participación corresponsable de la militancia. Y desde las direcciones de los partidos y los sindicatos, los más al uso, que no todos son iguales, pero los más al uso, les interesa tener una militancia, podemos decir que sometida, incluso que no tenga conocimientos y pueda hablar de experiencias concretas que viví directamente. En una ocasión propusimos dentro del sindicato dar charlas de historia del movimiento obrero, dar formación para que la gente al negociar los convenios colectivos fueran capaces de hacerlo desde el propio centro de trabajo, de su propio centro de trabajo, y decirle, mira, en la primera ocasión que negocia un convenio está bien que le vayamos desde la dirección del sindicato a ayudar y apoyar, etcétera. Y en el segundo también algo, pero el tercero ya tienen que ser ellos capaces de hacerlo por sí mismos. Pues eso no lo quieran las direcciones. Yo he comprobado que no lo quieran las direcciones de este tipo de sindicatos, que tampoco no son todos. No lo quieren porque si la medida que aprecian que la militancia de su organización tiene autocapacidad de iniciativa, de negociar, etcétera, etcétera, pierden ellos su papel dominante sobre la organización. Bien, ya dije bastante tonterías. Tiempo, Guillermo. Voy a parar
Y que por estoy ahora, siendo muy permisivo hoy con el tiempo porque estamos pocos o poca gente y entonces estoy siendo más permisivo hoy con el tiempo. Guillermo, Que lo sepáis. bueno, la Guillermo tiene cuestión razón. es ver por qué llegamos a donde llegamos y estamos como estamos. Y no solo aquí, Yo tengo mi en el explicación. resto de Europa Yo y tengo en el mi resto del mundo. Yo tengo mi explicación, pero es la mía. No, Quiero decir, Guillermo, te cerré el micro por el tiempo, hombre. quiero decir, Guillermo, que es cierto que Comisiones Obreras estuvo capitalizando la lucha de todos. Es más, en algunas zonas, nosotros, la ORT, MC también hizo lo mismo. Cuando salimos de comisiones, nos expulsaron, nos negaron el pan y la sal, ni un rinconcito para poder desarrollar nuestras políticas sindicales, sencillamente porque teníamos dos líneas de actuación diametralmente opuestas. La del PC, Camacho, era la burocracia, como se ha demostrado después, y nosotros no queríamos eso. Tuvimos que crear nuestro sindicato, el sindicato. Me parece que en Cantabria todavía pervive alguna sección del sindicato que siguen funcionando y siguen siendo combativos, del sindicato unitario. Nosotros hacíamos eso. A la gente no le íbamos nosotros a negociar el convenio. Nosotros le decíamos que tenían que negociarlo ellos, que les podíamos ayudar, les podíamos enviar gente ducha en el asunto, tal, pero simplemente para orientarnos. Eran ellos los que tenían que aprender y hacer. Pero ocurre una cosa. Jugamos contra el dinero. Y el dinero se lo daban a comisiones obreras, el gobierno a comisiones obreras y a UGT para levantar nada, para levantar de la nada una burocracia y funcionar. La patronal, a nosotros, nos costaba 15 días más de huelga conseguir las reivindicaciones, porque es que hasta ni les dejaban ceder, simplemente para desprestigiar. Y eso es lo que ocurrió. O sea, cuando unos sindicatos de ese tipo, sindicatos prácticamente amarillos, que han devenido en amarillos, son los mayoritarios, la patronal se vuelca con ellos. Lo mismo que ha ocurrido con otros que han sido correas de transmisión de las patronales de cada lugar. Lo siguen siendo. De vez en cuando tienen que lavarse la cara, acudir el 1 de mayo diciendo hasta aquí hemos llegado, esto ya no se puede soportar aquí, pero para continuar en la misma línea. Esa es la realidad. La burocracia o la defensa de los intereses de los trabajadores a ultranza. Explicar que la lucha de clases existe una y otra vez y que esto es debido a esto, y que estamos en esa lucha y que o ganaremos o perderemos, pero hay que ser conscientes de ello. Y por lo tanto, pues no somos clase media, nunca seremos clase media, somos trabajadores y ahora en esta época ya trabajadores con cosas, pero la lucha de clases continúa. Arturo Cienfuegos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Sí. Vale, gracias. Hoy mejor que otros días. Primero agradecer a Chema este ratín que nos propuso de Revival, recordando aquellos viejos tiempos de militancia de muchos de nosotros, de lucha, de ilusiones y de frustración, ¿no? Porque hay quien dice que fuimos la generación de militantes perdida o frustrada, ¿no? Porque todos nuestros sueños juveniles pues quedaron efectivamente en nada. Pero conviene de vez en cuando recordar, como nos propone Chema, qué pasó, por qué no nos salió el proyecto adelante de nuestra generación, ¿no? En aquella España. Primero hay cuatro palabras para mí claves que deben de recordarse para entender por qué. El régimen franquista, reforma democrática, ruptura democrática y pactos de la Moncloa. Estos cuatro conceptos yo creo que da para revisar cómo
combinados de diferente manera dieron el resultado que dieron. La transición, la llamada mal transición, efectivamente no fue una transición a un régimen democrático, sino una lavada de cara del franquismo para poder entrar en el mercado común. Hoy la Comunidad Económica Europea. Ya lo necesitaba la burguesía española y no le quedaba más remedio que, sin tocar el aparato del Estado, hacer una especie de reforma aparente, pero franquista, un franquismo sin Franco. ¿Qué nos pasó a los demás, a las fuerzas de izquierdas, dentro del concepto que había de izquierdas, la izquierda marxista y la izquierda socialdemócrata inventada por la CIA y por Willy Brandt en aquel momento, que era el PSOE renovado? Pues bueno, la izquierda socialdemócrata ya se sabe que era el instrumento que necesitaba la burguesía española para aparentar una democracia, tenía que gobernar el PSOE. Me acuerdo cuando nos detenían en comisaría decir, a ver, pero ¿por qué os ponéis tan tontos? Si yo voy a estar, no nos decía el torturador, ¿no? Si yo voy a estar mañana trabajando para el PSOE, ¿por qué os ponéis ahora tan tontinos? No, nos decían cuando caíamos. Entonces, bueno, quiero decir, el problema lo tuvimos la izquierda marxista, que era la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria. No extrema izquierda, perdonad ese término que nunca me gustó. La izquierda reformista y la izquierda revolucionaria. Yo pertenecía a la izquierda revolucionaria, militaba en el partido marxista-leninista Pensamiento Mao Zedong, que era el MC, en el que intentábamos efectivamente ser lo más participativo y entender que la lucha era colectiva y de toda la izquierda. Intentábamos ser los más unitarios, no lo conseguimos y fracasamos dentro del sectarismo, como bien apunta Chema, como su partido de la ORT, que eran nuestros hermanos maoístas, y cómo andábamos por ahí otros... Perdona, que está sonando el teléfono. Y cómo andábamos por ahí otros, como el PT, que venía de los prorrusos del Partido Comunista Internacional, etcétera, de los prosoviéticos, y otros cuantos. Mirad, la izquierda tiene un sino histórico, ya vino con los jacobinos y los girondinos. Si no está dividida, no es izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos. Es una definición para mí de la izquierda. Si una fuerza no está dividida entre sí y piensa de diferentes maneras y no monolíticamente, es que no es de izquierdas, será otra cosa. Por lo tanto, debíamos de entendernos en la diversidad, cosa que no hicimos. Primero, considerábamos que el PC era demasiado revisionista y reformista, y nos parecía que todo lo que planteaba dentro de la lucha de la reforma democrática pues era excesivamente light, excesivamente pactista, cosa que teníamos razón. Pactó los pactos de la Moncloa del 76 y por lo tanto ahí ya hubo el primer hándicap de no poder hacer ni avanzar absolutamente en nada. Después, los mismos del Pacto de la Moncloa del 76 fueron los que redactaron la Constitución, que ahí ya se acabó y empezó el proceso del régimen que padecemos hoy, neofranquista. Pero bueno, nosotros en la izquierda revolucionaria no supimos entender tampoco el momento. Es decir, no era cuestión de hacer la revolución, pero sí de hacer unos avances políticos muchísimo mayor que lo que conseguimos. Y todo fue por las divisiones y por los sectarismos. Nuestros hermanos trotskistas, nuestros hermanos prosoviéticos y maoístas nos liábamos entre nosotros y no conseguíamos la unidad de acción de la que habla Chema. Y no la conseguimos ni siquiera con el propio PC, que era quien dirigía el proceso de avance del movimiento obrero, que era el único que había. El movimiento social y político era el movimiento obrero, que dirigía el PC a través de las comisiones obreras, en las que militamos todos en ese sindicato. Y bueno, en resumen, una incomprensión entre nosotros, un exceso de celo ideológico, de ortodoxia ideológica, y por lo tanto una lección histórica que, como dice Chema, los sectarismos y las cerrazones nos seguirán impidiendo efectivamente llegar a los avances que necesita pues la clase trabajadora y la lucha de clases. Así que la lección la hemos aprendido. Yo salí menos sectarista como él, he entendido las luchas desde otras perspectivas y por lo tanto estoy frustrado pero no derrotado, que es lo importante. Sí, yo de verdad me está gustando, pero es que mi idea
era plantear una introducción y que habláramos de la unidad de acción, de nuestros puntos de vista y de cómo recuperar la unidad de acción entre todos los pensionistas. Yo sigo recibiendo alguna documentación de COESPE Unidad. Parece que dicen lo mismo que planteamos nosotros en muchas ocasiones. Planteamos nosotros, digo, las diferentes plataformas, porque generalmente estamos de acuerdo. Y no entiendo, sigo sin entender por qué se apartan o por qué quieren hacer un chiringuito aparte. No sé, es que no sé, la verdad es que como nadie habla claro, no sé lo que quieren, no hay. ¿Cuál es el proyecto? ¿Hay un proyecto oculto? ¿Qué pasa? A mí me gustaría conocerlo para poder combatirlo en su caso o unirme a él. Puede que sea bueno, pero no lo sabemos. Sigo viendo la forma en que... Mira, yo cuando me uní a COESPE, ya en el siglo pasado, ya parece que ha pasado mucho tiempo, además, fue una inquietud que se planteaba, pues algunos yayoflautas por aquí, no sé qué, tal, y surgió el PP que andaba queriendo hacernos la puñeta, y un teléfono en algún sitio, vi un teléfono, cogí el teléfono, llamé porque quería enterarme de qué iba el asunto, qué había que hacer. Y con el primero que hablé fue Manolo Andaluz, ¿cómo se apellidaba? Manuel Cabello. Exactamente, ese, Cabello. Hablé con él, me explicó, pues mira, hacéis una asamblea, hacéis un acta, nos enviáis el acta. Ya empezó a mosquearme la burocracia, pero bueno, pues hacemos una asamblea y hay que hacer una asamblea. Oye, ¿puedo decirle a más gente? Sí, todo lo que quiera que haga plataforma en su pueblo, tal, no sé qué. Y luego, a los pocos días, cuando estábamos en proceso, me llamó Victoria Portas. También me entendí muy bien con ella, me informó más, estupendo, tuvimos algo. Y así entramos en COESPE, nosotros fuimos montando plataformas, en Aro se hizo una, asamblearios, muy bien, en Nájera otra, asamblearios, muy bien, y lo de Logroño ya fue otro caracol. Ya empezamos había otra, bueno, no voy a hablar. Quiero decir que no quise, en el principio me dijeron, bueno, tú como portavoz puedes participar aquí y allá, no sé qué. A mí me pasáis por correo lo que hay que hacer, me dais la información y trabajamos. Y no quiero meterme en líos. El de Aro no, el de Aro lo convencieron para entrar en la Comisión de Garantía, creo. Se salió. Porque el pensamiento que tiene es parecido al mío. Se salió porque no. Y luego, de repente, un día, dejo de recibir información de COESPE y empiezo a recibir correos de COESPE, al principio se llamaba otra cosa, COESPE Unidad. Total, que me vi fuera de COESPE sin saberlo y en COESPE Unidad sin saber lo que era. Hasta que encontré la voz de las plataformas. Es decir, que la burocracia no es buena. Sigo sin saber, porque no lo explican, qué quiere COESPE Unidad, quién es COESPE Unidad, por qué tan importante es lo que se hace o lo que se quiere hacer, como con quién lo haces. Ojo, ¿eh? Entonces, pero sigo sin enterarme, no sé de qué va el asunto. Y no me gusta que me manipulen. Me sentí manipulado. Eso sí que lo tengo clarísimo. Me sentí manipulado.
me sacan de aquí, me meten allá. Bueno, ¿qué es esto? Pues ahora participo a ver qué pasa. Entonces, por eso creo importante que se discuta, se debata sobre la unidad de acción. Yo sigo insistiendo unidad de acción, porque cada uno en Vitoria, ya te digo, estábamos trotskistas, maoístas de varios pelos, nacionalistas, hasta había una pareja que eran de izquierda socialista, no había más en todo Álava, pero eran también contaban, también todo el mundo tenía posibilidad de participación. Y era reunirnos, quedaba al margen, porque había miles de obreros ahí fuera, y queríamos llegar a un acuerdo para responder a las demandas de la gente, porque la gente ya no pedía solo los salarios, el aumento salarial, ya quería más, quería democracia, quería poder expresarse, como mínimo expresarse, quería no ser detenido por participar en una asamblea o en una huelga, que quería que su familia, su mujer, que estaban movilizando a las vecinas para conseguir solidaridad para los huelguistas y para estar todos unidos solidariamente, no fueran apaleadas por la policía cuando recogían garbanzos. Es decir, había que dar respuesta. Y yo creo que, de verdad, pienso que no estamos dando respuesta como grupo, como personas con los mismos intereses, porque los mismos intereses tenemos. Eso estoy convencido. Bueno, pues ¿por qué no lo damos unitariamente? Yo sigo llamándole unidad de acción, aunque queráis cambiarle el nombre. ¿El por qué? Buenas tardes. Bueno, yo estoy muy interesada en lo que se está diciendo porque hasta ahora estáis hablando de los partidos que estabais fuera de eso que yo llamaba PC. Yo era del PC y era del PC desde el año 65, siendo una cría. Fui del PC estando en la universidad, fui del PC estando trabajando y me fui del PC cuando empezaron el tema de las negociaciones con el tema de la Constitución y del Pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Porque yo había desarrollado, gracias al PC, un pensamiento crítico que yo me permitía pues, trabajar con gente de las antiguas hermandades católicas, con gente de la Liga Obrera Revolucionaria. Mi marido era de la LCR y convivíamos perfectamente, a pesar que en algunos momentos oían gritos, porque discutíamos a voces, porque era así, y tenían que venir los niños a decirnos, ¿pasa algo, mami? Y yo decía, no pasa nada más que tu padre le voy a echar de casa, porque me está llevando la contraria en todo. No pasaba nada. Con él tuve 4 hijos y fue mi compañero, mi marido, mi amante, hasta que desgraciadamente hace 8 años me dejó. Pero quiero deciros con esto que ese tipo de trato amigable, bronca, de todo, lo tuvimos en todo momento con gente que no estaba en la órbita PC. Yo estaba en la órbita PC y seguía discutiendo y aceptaba eso que tú dices, Guillermo, que no es muy democrático, pero para mí me parecía oportuno que era el centralismo democrático, porque tras múltiples reuniones y broncas y de todo tipo, llegábamos a acuerdos y se votaba y la mayoría, y había que aceptar eso. Y yo lo aceptaba, porque siempre estaba en minoría, pero no me importaba si de verdad se llegaba a acuerdos. Eso mismo que tú estás diciendo, Chema, es lo que nos pasa ahora mismo con las 2 COESPES. La Voz de las Plataformas es un ente, para mí, estupendo, porque nos permite hablar, razonar, acordar, y aquí está gente de las 2 COESPES y otros que no estamos en ninguna de las 2 COESPES y estamos simplemente en la Voz de las Plataformas, porque queremos seguir en ello. Pero efectivamente hay que saber hacia dónde nos dirigimos, qué queremos y de qué manera.
¿Qué veía yo en el PC de tantos y tantos años, compañeros que llegaron a ser grandes líderes? Pues un ego importante que les permitía pisar a quien hiciera falta para llegar hasta lo más alto que se habían propuesto. Y yo desgraciadamente pienso que eso es lo que ocurre en estos momentos con las dos COESPES. Y lo digo después de ver estos años lo que hemos visto. Entonces, 30 segundos. Pues efectivamente, tú tienes razón, Chema. El tema de tendríamos que haber enfocado hacia la unidad de acción, no lo hemos enfocado a tus vivencias y a las vivencias que hemos venido viviendo los demás, pero que son similares en ese momento, esas discusiones, esa multitud de grupos, ese intento a lo que estamos viendo en este momento con estas dos COESPES. Pero al margen de todo eso, a mí lo que me interesa y me preocupa y me motiva, bueno, no me motiva, me deja sin sueño en muchas ocasiones, es porque hemos llegado concretamente en Madrid a donde hemos llegado. Efectivamente, porque hemos criado hijos y no les hemos hablado de lucha de clase. Ese es el problema. Y hemos creado desclasados. Yo estoy orgullosa de los míos, pero miro a mi alrededor y da la casualidad de que lo que veo no me gusta nada. Y entonces, mira, concretamente, pues lo hemos visto cómo han pervertido y prostituido la palabra libertad en razón del botellón. Cómo se fueron el otro día delante del clínico y delante de la UCI les hacían la peineta a los sanitarios que se asomaban y les decían, jodeos el que se muera. Eso ya sobrepasa la lucha de clase. Eso es mala persona, ser mala gente. Y con eso no se puede trabajar. Pero efectivamente, compañero, ¿tú quieres que hablemos de la unidad de acción? Pues vamos a hablar de la unidad de acción porque es similar a esa unidad de acción que se intentó en su momento y por múltiples razones no se consiguió. Y yo sigo insistiendo, para mí los egos priman en una que en otra COESPE. Y perdonad que me he pasado en el tiempo. Arturo Monteserín. Es que no sé de qué podemos hablar. Yo tenía pensado intervenir un poco con qué había pasado con la transición y cuáles eran las enseñanzas que podíamos tener. Podemos hablar de la unidad de acción con COESPE, pero bueno, yo creo que si queréis hablamos de ello, pero lo que de alguna forma en principio se veía era, qué pasó en ese movimiento obrero, ¿no? Y qué enseñanzas podemos tener. Hay un movimiento obrero, pero el movimiento de comisiones obreras, que en un principio era un movimiento asambleario, era un movimiento sociopolítico. Quiere decir que la idea no era hacer un sindicato, sino era organizar a la clase obrera y transformar la sociedad, ¿no? De alguna forma. Y para hacer eso, evidentemente, necesitábamos saber cómo se hacía. Y por eso nos hicimos marxistas. Y por eso íbamos por las librerías cuando se podía coger algún libro que no estaba prohibido, y por eso teníamos las charlas que teníamos y teníamos una militancia pues, de 8 días a la semana, 48 horas al día, por decirlo de alguna forma. Bueno, porque el único día que, en concreto, las células en la que yo estaba laboral, pues los domingos era cuando, con las cuestiones de clandestinidad correspondientes, nos reuníamos a aprender alguna cosa de marxismo, ¿no? Que no teníamos tiempo por la actividad diaria, ¿no? Yo estaba militando en el Partido del Trabajo y además en Asturias, en el comité de aquí de Asturias. En cuanto al proyecto que había una diferencia grande entre los planteamientos del Partido Comunista y los que nosotros entendíamos que éramos los auténticos del Partido Comunista, el de José Díaz, que se decía. Pues estaban los compañeros del PT, los de la ORT, pero también estaba en un principio el movimiento comunista y la bandera roja, y en Galicia la OIC, en fin, había un principio de tal. ¿Qué era lo que nos unía de alguna forma? Entender la lucha sindical, porque éramos la inmensa mayor parte de gente, éramos trabajadores, que había gente del movimiento estudiantil, pero la mayoría éramos trabajadores, ¿no? Lo que planteábamos era
que las decisiones se tenían que tomar en la asamblea, ¿no? Y tenían que ser los delegados, lo que fue en un principio cómo nacieron las comisiones obreras. Bien, ¿había unidad de acción? Joder, a la hora de los 20 que rompíamos rompíamos a la calle, pues claro que nos uníamos, y además de brazo con brazo, y daba igual quién fuese el que estaba al lado, era la forma de hacerlo. Bueno, pues claro que había compañeros trotskistas y compañeros anarquistas y compañeros del Partido Comunista también, porque no tiene nada que ver la dirección con la militancia en ningún aspecto. Que había una forma de organizar, yo recuerdo, nuestro lema era, claro, organizar a la clase trabajadora y después al resto de las clases populares. Y se hicieron cosas importantes, y hubo un movimiento de la mujer muy importante que aguantó durante mucho tiempo, por ejemplo, en Cataluña, y hubo un movimiento de soldados que, bueno, montamos la Unión de Soldados, que era una forma democrática, porque había otra forma estructurada desde el Partido Comunista, que eran comisiones de soldados que nunca existieron, y había un montón de movimientos, que había un montón de gente detrás, y contribuimos de una manera como potente en ir cambiando las cosas, y bueno, y haciendo las campañas de propaganda, y tirabas los panfletos y los cogía todo el mundo, porque estaban prohibidos, y nos las jugábamos cuando tirábamos los panfletos. Pero bueno, en fin, que había intereses, claro que nació el PSOE, como bien decía el compañero José, Chema y los demás. Aparece la socialdemocracia, Willy Brandt y la CIA, para controlar al PSOE. Por eso, cuando detienen a Felipe González, la bronca que le cae al que lo detiene, le dijeron inmediatamente que lo soltasen. No, pues porque para eso estaba. Romper el movimiento, y eso, si queremos, es lo mismo que está pasando con el movimiento del pensionista. Cuando hay un movimiento pensionista que puede como se consiguió, plantarle cara a los intereses del gran capital, hay que ir a romperlo. Y si queréis hablamos luego del movimiento pensionista, y si no, pues seguimos hablando de qué experiencias o qué cosas se pueden sacar de las vivencias que tuvimos, personales y colectivas. Nada más, gracias. Gracias, Arturo. Chema, te voy a leer. Pone en el chat Arturo Cienfuegos. Chema, ese tema de la falta de unidad de acción entre las organizaciones de pensionistas, COESPES, etcétera, es otro tema del de hoy, que es el de las vivencias y análisis de lo que aprendimos en esos años de la mal llamada de transición. Sigamos con el tema que nos iniciaste, porfa. Eso lo pone Arturo Monteserín. ¿Vale? ¿Algo que aportar tú? Pues hagámosle caso a Arturo. Yo había venido a vender mi libro, pero bueno. Arturo Cienfuegos, no, Arturo Monteserín no dijo eso. Perdón. Bueno, pues me equivoqué entonces, fue Arturo Cienfuegos, perdón. Bien, Arturo Monteserín. Que no hay problema, pero está pendiente, queda pendiente. O sea, la unidad de acción ante la diversidad, somos diversos, cada uno. A la unidad de acción podríamos hacer una otro día, si estáis de acuerdo, si os parece bien, se puede hacer una otro día invitando a todos los movimientos que quieran acudir, y ya está. Hacerla generalizada y a ver lo que opinan. Y ya está. Y seguir con el tema que estábamos hablando. Que diga lo que piensan. José María tiene razón, está sacando enseñanzas para hoy. Claro. José María tiene razón, está hablando de unidad de acción por sus experiencias en el franquismo. Claro. Me parece muy bien. Ya te digo, lo primero que aprendí en Vitoria, lo primero que aprendí es a deshacerme del sectarismo. Nunca desaparece totalmente, ¿no? Porque siempre quedan resabios, aquel me mira mal, en fin, esas cosas. Pero a no ser sectarios.
fijar objetivos. ¿Qué queremos? Pero con claridad y cara a cara de perro. ¿Qué queremos? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Ya está, si no hay más. ¿Qué queremos? Bueno, pues yo quiero llegar hasta aquí, yo hasta aquí. Pues nos quedamos un poco más abajo todos, pero vamos todos. ¿En qué coincidimos, Chema? De eso se trata. ¿En qué coincidimos? ¿Hasta dónde queremos llegar? Juntos, hasta dónde vamos a llegar juntos y vamos a hacerlo. Luego, cada uno que tire por su lado, o seguimos todos juntos porque nos ha gustado. Es que hay que trazarse, por eso yo cuando planteaba en la ocasión esta con Juan, planteaba que había que fijar objetivos, es objetivo no el de conseguir mejorar las pensiones hasta 3.000 euros al mes, no. Lo que se pueda conseguir es eso, lo sindical, lo económico, lo reivindicativo, lo social, pero yo pienso que tenemos que ir más allá. Lo de la lucha de clases es importantísimo tenerlo en cuenta. Igual es cuestión de que nos dediquemos a dar charlas a la gente, a darles la vara diciéndoles que no eres clase media, pasmado, que eres un obrero con cosas, pero un obrero. Y al otro que la lucha de clases no se ha terminado, al que diga, al que hable, que yo eso se lo he oído hace muchísimos años a alguno del PC. Esto es anticuado, tal. Eso es la lucha de clases. Ahora estoy en Podemos. Bueno, pues me ha pasado lo mismo. Con gente que al final dices, pero tú qué pintas aquí. Lo tienes que pensar. Ese ramalazo de sectarismo de decir, porque te llaman anticuado porque les hablas de la lucha de clases. Pues no sé, ¿dónde coño queréis ir vosotros? Manuel Colinas. Sobre la unidad, una experiencia que tuve en aquellos años, yo estaba también en el Partido del Trabajo y bueno, me moví en un momento en que cuando fusilaron los últimos fusilamientos que hubo con el franquismo, el 25 de septiembre del 75, pues posteriormente hubo una reacción tremenda, ¿no? Y bueno, pues fui a hablar con varias organizaciones, con la Liga Comunista, con gente de la ORT o de otras organizaciones, incluso con el PC, ¿no? Bueno, pues el PC, por ejemplo, me decía que no era el momento. Estaban acojonados. No sé si es que tenían miedo a que la gente saliera a la calle de una forma con tantas ganas de demostrar que estábamos en contra de ese fascismo tan rancio, que yo creo que tenían miedo. Entonces la única unidad que yo he visto clara ha sido la del movimiento obrero. En un momento determinado, cuando el tema de los topes salariales, cuando lo que hablaba Chema se salió a la calle, fue cuando empezaron a acojonarse y empezaron a ceder y empezaron a decir, no, hay que abrir. Entonces se hizo la primera congreso del UGT, que fue en Madrid, ahí cerca de Cuatro Caminos, y después ya lo que decía de Barcelona, de Comisiones Obreras, o sea, que ya empezaron a abrir porque es que ya vieron que cuando la gente trabajadora se pone en pie, aquí ya no hay nada que... Los demás, pues son movimientos pensionistas, movimientos de estudiantes, tal. Bueno, pues también tenemos nuestra fuerza y también podemos votar y también podemos hacer muchas cosas y ahora mismo podemos, lo que decía Chema, ¿no? Podemos a lo mejor hablar con la gente trabajadora, decir lo que está pasando desde nuestro punto de vista y lo que nos quieren hacer, ¿no? Y que por lo menos para que sepan con conocimiento de causa a lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer o dejar de hacer. Y yo es lo que veo sobre la línea de acción. El sectarismo, lo que decía Chon de los egos, que también traspasa en el tema de los pensionistas. Los egos son los que al final han dinamitado incluso la unidad de acción. Bueno, ahora Guillermo no está, pero bueno, quiero decir que hubo y hay sectarismo, porque no se admite en un momento determinado a ciertas personas para que puedan colaborar y participar. Bueno, pues eso. A mí me decía
este hombre de José Gil, ¿no? Del movimiento de Andalucía, decía, pero yo es que yo estaba en la CUESPE, estaba en la comisión delegada y a mí nunca me dejaron participar. O sea, a mí me abandonaron, me dejaron tirado y claro, el movimiento andaluz al final se separó. Tuvimos culpa todos y todas en el tema. Y así, ¿no? Así no. Pero cuando hay una reacción, cuando se ve una fuerza, cuando se ve una cosa muy clara y sale la gente trabajadora a la calle, pues es cuando realmente ni la Unión Europea, ni el Banco de no sé qué, ni el no sé cuánto. O sea, aquí ya se empiezan a ver cómo van a salir del tema. Bueno, es un poco mi reflexión. Yo respecto a que alguien se salga o lo expulsen de una organización y cree otro movimiento o esté en otro movimiento, a mí no me parece tan grave. A ver si me entiendes. Va a haber resabios, resulta más difícil. Pero si tienes los mismos objetivos, bueno, unos más, no sé cómo decir, pero claro, a ver si nos entendemos. Teniendo claro, yo ahora mismo no me metería ni en una COESPE ni en la otra sin más. Porque quiero saber, necesito saber a dónde van, qué quieren. ¿Queremos lo mismo? Que se expliquen. Pues que no encuentro explicación a lo que ha sucedido. Egos tenemos todos. Somos personas, cada uno tiene el suyo. Otra cosa es que ese ego interfiera en los objetivos de todos, en los objetivos comunes. Si no interfiere, como si quiere, yo tengo un sombrero verde, si le gusta se lo doy al ego que sea. No sé cómo decirte. No es, para mí no es problema. El problema es cuando detrás de eso se esconden otras cosas, o sea, no hay claridad, no sabes a qué atenerte. No, me refiero, Chema, a egos cuando uno está tan convencido de su verdad que el toque impone a los demás. Y ese es el concepto a esos egos, porque eso es lo que ha sucedido en COESPE. O sea, era tan claro que no, eso tiene que ser así y tiene que ser así. Hay cantidad de filósofos desde hace 5.000 años que han escrito sobre eso. Podían leer un poco, con eso vale. John, te tenía apuntado ya desde que lo pusiste en el chat, pero como era de segunda vuelta, por eso tuvieron que pasar primero los de primera, ¿vale? Isa, que lo has hecho bien, sí. Pero me refiero de que aunque ponías el dedo que ya te tenía apuntado, ¿vale? Gracias. No, mira, una cosita a la luz de lo que ha dicho Manuel y ahora mismo José Mari, que sí me gustaría comentar. Fijaros, en el franquismo yo he estado reunido por tema de salvar vidas, lógicamente, en el franquismo, con gente tan distinta como ETA político-militar, PNV y PSOE. Arréate, en unidad de acción. O sea, lo que quiero aquí decir es que yo creo que hay una cosa que tenemos algo confuso a veces, es que la unidad de acción no significa que nos unimos con gente que nos gusta, sino con gente que no nos gusta. Porque para juntarnos con gente que no nos gusta, eso es lo más fácil. Me voy con los que me gustan, me voy a tomar vinos y me río y tal. No. La unidad de acción es una unidad puntual con un planteamiento para hacer una lucha. Punto. Por ejemplo, aquí alguna gente dice, nosotros preferimos no movilizar el 29 de mayo. Perfecto. Y otros dicen, preferimos movilizar. Perfecto. Porque hay libertad. Cada uno hace lo que quiere. Pero yo os doy una información. En Guipúzcoa estamos tres tendencias. Unos que defienden el programa del gobierno. Fijaros, Otros que no lo defienden, pero que tienen un planteamiento específico. Y otros independientes que tienen otro planteamiento. No sacamos un comunicado unitario, porque no nos ponemos de acuerdo en el comunicado. Pero hay cierta unidad de acción, porque el día 29 todo Guipúzcoa se va a movilizar. Ese día los tres grupos van a llamar a la movilización. ¿Por qué?
Porque cuando yo coincido con otro en una movilización, yo no defiendo al otro grupo. No. Yo defiendo lo que yo voy a defender en la movilización. Yo en Guipúzcoa, o sea, nuestras plataformas, nosotros los independientes, estamos en 5 pueblos. No vamos a defender el programa del otro ni del otro, y por nuestra cuenta, pero el mismo día. Y la unidad de acción es simplemente unidad de acción. Y un dato os voy a dar, fijaros. En el tema de las experiencias del franquismo, lo ha explicado muy bien Gonzalo cuando ha dicho, joder, se juntaron el PT y la ORT y en 2 minutos se deshizo todo. Y tiene razón. Fijaros la relación que tiene esa historia, no la del PT-ORT, y de toda la izquierda revolucionaria con la situación de actual. Porque José Mari dice, muy claro, porque éramos marxistas, leninistas, revolucionarios y tal, y cual. Pero si ahora está pasando lo mismo, Izquierda Unida, Podemos y Más País, a la izquierda del PSOE, todos divididos. ¿Por qué? Esto ya no es un tema de marxismo-leninismo. Algo pasa. Entonces, lo que con esto quiero poner sobre la mesa es que seguimos en la izquierda, seguimos sin tener un debate desde el PSOE, el PSOE también, hasta nosotros, hasta todos, sobre cómo se construye una alternativa unitaria al liberalismo. Ese es nuestro problema. No solamente la palabra lucha de clases, porque lucha de clases siempre hay, pero es que el problema es saber qué hay que hacer. Y una cosa para Chon. Chon, cuando comenta el tema del PC y habla, y la izquierda revolucionaria criticaba al PC por ser reformista, ¿os acordáis? Reformista y tal y cual. Pero fijaros que como Carrillo elaboró el eurocomunismo porque estaba preocupado por el colectivismo de la Unión Soviética. Él quería un comunismo democrático y entonces elaboró el famoso eurocomunismo, que fracasó también, lo cual indica que realmente en todo este tema de la democracia tenemos un problema, el tema de la democracia y de la libertad. Por eso en Madrid hemos perdido las elecciones con Ayuso. Ese es uno de los factores. Y ese debate tendríamos que llevarlo entre todos nosotros, todos, no 4, todos. Chema. Vale. Diego Rejón. El micro, por favor. Pues sí. A ver, yo he tenido un par de experiencias, no solamente aquí, sino en el exterior, que son totalmente contrapuestas, ¿no? Y que me gustaría explicarlas muy brevemente. Hemos estado 13 años trabajando con el Partido Marxista-Leninista, los compañeros de la CGT del Metal, en una conferencia del auto internacional que había empezado en Alemania, el Partido Marxista de Alemania. 13 años hemos trabajado unitariamente en ese concepto claro de que ellos evidentemente eran marxistas, eran algunos estalinistas y de la CGT pues ahí íbamos fundamentalmente anarquistas o anarcosindicalistas y gente trotskista, etcétera, etcétera. Hasta que en febrero del año pasado, no sabemos si por causa de la pandemia que se les metió el virus también, empezaron a decir que los trotskistas y los anarquistas éramos todos unos pequeños burgueses y nos impusieron una serie de historias que se rompió todo el tema. Sin embargo, hay otra experiencia, por ejemplo, que es el tema de los franceses y de la francesa, que a mí me asombró mucho la primera vez que fui a Francia a un trabajo de estos internacional y tal, la cantidad de organizaciones, todas diferentes, cada una de una posición política, ideológica o de lo que sea, y que son capaces de salir con los chalecos, por ejemplo, amarillos, que también tienen otras historias, ¿no? No es que diga que ese es el ejemplo de la movilización, pero o sea, son capaces siempre de trabajar conjuntamente y de manera unitaria. Claro, el problema es, yo estoy de acuerdo con que el objetivo que deberíamos de tener todos es el mismo. Y desgraciadamente tengo también el convencimiento de que o nos juntamos toda la clase obrera o cambiar esto va a ser imposible. O sea, si seguimos en la situación en la que estamos, es imposible. Y yo sufro, como sufrí en su momento en comisiones del sectarismo del PC y del sectarismo del PSUC aquí en Cataluña, o dentro de comisiones obreras por los que eran más reformistas y tal, sufro ahora también el sectarismo también de los anarquistas dentro de la CNT o de la CGT que piensan que todos los demás son el diablo, los marxistas, los estalinistas, y yo siempre he estado
no sé si porque soy muy romántico, pues en medio de todos ellos, porque he querido siempre colaborar en eso que está claro que lo decía, el objetivo es el mismo, defendernos contra el capitalismo, defendernos contra el fascismo, pero claro, donde está el núcleo del problema no es en que tengamos el mismo objetivo, el problema son los intereses. El problema es que hay direcciones sindicales, y ahora mismo, pues no sé si lo sabréis, pero el presidente de la UGT de Cataluña, que además es presidente del comité de empresa de SEAT, que además es presidente del comité de empresa mundial por SEAT, que está en el Consejo de Vigilancia, donde el que menos cobra 110.000 euros, y de los otros cargos debe cobrar otro tanto, que es de la UGT, ¿dónde están sus intereses? Y en eso sí que hemos de tener claro que es imposible, porque no son, desgraciadamente, los mismos intereses los de quienes hemos estado toda nuestra vida dependiendo de un salario y ahora queremos depender de una jubilación justa, que de quien se ha instalado, fruto de esa concepción de que se había acabado la lucha de clases, se ha instalado en el mejor puesto que ha podido, como diputado, como responsable del sindicato cobrando una pasta, como no sé qué decir. Esa gente, evidentemente, no tiene nuestros mismos intereses. ¿Objetivos desde el punto de vista de tener una jubilación digna? Posiblemente 30 sí. segundos. Pero ahí es donde tenemos el grave problema. Por tanto, como decían también los jesuitas, ¿no? Ora et labora. Tenemos que trabajar por la unidad, porque es la mejor manera de verdad de conseguir en una plataforma o en otra, donde sea, que realmente el gobierno tenga que actuar, pero siendo conscientes de que nos encontraremos en el camino con gente que no tiene nuestros mismos intereses o necesidades, como le queramos llamar. Chema, ¿algo que decir? No, estoy de acuerdo, que es que la cosa es así. Yo insisto, como mínimo, es que mi planteamiento es que es lo mínimo, la unidad de acción, lo mínimo. Unidad para la acción, para hacer cosas, para lo que sea. Pero que nos mantengamos dentro de esa línea. Que no entiendo por qué hay esta división, porque aquí no creo que se vaya a poner un sueldo nunca a ningún burócrata que sea necesario mantener. No creo que sea eso. No lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Los egos, pues puede ser una explicación, pero bueno, entre todos yo creo que le podemos pagar un psicólogo, a quien sea. Guillermo, perdona que me dé la risa, perdón. Guillermo Fontán. Manuel, ¿qué quieres? ¿Pedir palabra? Sí. No, decía un psicólogo o dos. Ah, vale. Bueno. No hinchemos mucho, que cuestan dinero. No, que si no sobrepasamos. Adelante, Guillermo. Vale. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de la transición, lo de no la ruptura democrática. En otros países, como en Portugal, por ejemplo, que está muy cerca, hubo ruptura democrática y la suerte de la clase trabajadora no es tan diferente a la nuestra. Y en Italia, y en Francia, y en Alemania, y en Estados Unidos. O sea, la cosa tiene otro alcance. Se pudieron dar pasos de más avance, pero para mí el fondo del problema no está ahí. Y yo no tengo ninguna vara mágica, ni tengo, ni mi razón vale sobre todas las demás. Yo voy tentando lo que veo y lo que observo, y sobre eso intentar razonar. Pero lo que está claro es que tampoco no todos tenemos los mismos objetivos, ¿eh? No es cierto eso, ¿eh? Hay problemas, como se acaba de decir, de egos, de vanidad. Yo nunca me imaginé que el factor vanidad pudiera tener tanta importancia. Después de llevar un montón de años, ya últimamente me di cuenta, pero mira que funciona la vanidad en los dirigentes y dirigentes, ¿eh? Ese es un problema, pero bueno, eso puede ser superable por una dinámica de acción y de trabajo y algo más, ¿no? Lo que veo imprescindible es que hay que tener un proyecto de sociedad alternativa hacia la que marchar. Hay que defender lo que da día y lo que tenemos, pero a su vez hay que tener un proyecto de sociedad. Y ese proyecto de sociedad, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Y con qué medios? ¿Y con qué métodos? ¿Y qué papel va a tener la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad civil
a la hora de participar en ese nuevo proyecto. Luego, hay una cuestión por medio, la figura del líder, que se hace siempre imprescindible. Aquí, si no hay líderes, no se da un paso. Y además el líder de mi partido y de mi organización es el mejor y es el que más sabe. Y además es que lo que no sea capaz de plantear mi partido y organizar mi partido, lo de los demás no vale. Eso está ahí siempre presente. Es considerarse la vanguardia, la vanguardia ilustrada, que decía Lenin, Y de aquí el centralismo democrático, claro. Entonces aquí solo un grupo de listos y de inteligentes y muy lúcidas mentes son los que deben dirigir la revolución y acabar con el sistema capitalista. Y hay gente, y sobre todo, se insiste en esta educación dentro de los partidos para que la militancia se convenza de eso. Y así se entienden la sumisión y la aceptación que hacen a veces y son capaces de esperar años antes de reconsiderar su papel de militancia y de esfuerzo, que es considerable. No, por encima de todo, la figura del líder o de la líder, porque también eso hay. Entonces, esto sí que juega un papel determinante, porque luego, primero lo imprescindible del líder, y es me parece que la primera derrota que tenemos. Aquí o hay un planteamiento de equipo, de personas y de colaboración mutua, o del resto no funciona. Por lo menos la historia demuestra que no funciona. Y bueno, a esto tenemos que volver a analizarlo con calma y vagar, como hicimos por aquí, porque no se puede despachar la cosa así a correr, Pero bueno, es un paso importante, una reflexión. Y Chon, decirte, amiga, que tus debates, que son ciertos y que me alegro, pero ese debate no son propios del centralismo democrático. Eso era una parte, me parece, vale. Eso es un tonto. Bueno, pues nada más. ¿Chema, algo que aportar? Adelante. Sí, la culpa es mía, esto del centralismo democrático, se me ha escapado antes. El centralismo democrático es algo flexible. Nosotros lo entendíamos así, como algo flexible, es decir, en la clandestinidad, en la represión, no había más remedio que primara el centralismo. Al llegar la democracia, primaría la democracia sobre ese centralismo. Pero no llegamos a la democracia, entonces no sé cómo es en democracia. Quiero decir, el proyecto de sociedad, me parece que todavía estamos lejos de plantearnos. A ver si me entiendes. Hay que planteárselo. Cada uno tener. Mi sociedad ideal es que cada uno aporte a la sociedad lo que pueda y reciba lo que necesite. Punto. Y luego de ahí todas las derivadas. Pero ahora estamos en que nos jodan el estado de bienestar. Aquello que tuvieron que plantearse porque estaba la URSS y cuando desaparece la URSS se han planteado eliminarlo, pues hay que luchar contra eso. Y ese debe ser nuestro planteamiento. Es decir, el estado de bienestar, que se nombra, surgió por la necesidad que tuvieron los países europeos que no les montaran otra como en la URSS. Así de sencillo, que no les montaran los trabajadores otra, porque los trabajadores ya empezaban a exigir y estaban exigiendo mejoras. Entonces dijeron, bueno, pues a ver, entre todos vamos a ceder un poquillo y tal, y les ponemos una sanidad, tal, las pensiones, no sé qué, mejoras en salariales. Como ha desaparecido la referencia que era la URSS, ya no se puede hacer la revolución porque ha desaparecido la URSS. Entonces, precariedad, fuera los salarios, ni vivienda, ni pensiones, y la sanidad que se la paguen, de lo que no van a ganar. Eso es lo que nuestro objetivo ahora es conseguir ese estado de bienestar y mejorarlo, y seguir por ahí. Y si conseguimos nada más que eso,
ya podemos pisar más arriba. Pienso yo, no sé. Francisca, que no me olvide de ti, que lo sepas. No pasa nada. Está claro que la historia para lo único que sirve es para aprender, pero a mí me da la impresión de que aprendemos poco. Yo voy a ser breve en mi biografía social o política, porque sindical la verdad es que fue escasa la actividad. En el año 68 yo aterrizo en La Unión, en la provincia de Murcia, y nos reunimos un grupo de gente en plan lúdico en un local en Cartagena. Y allí había una serie de señores que trabajaban en la Bazán y hablaban entre ellos, y nosotros no nos enterábamos en ese momento qué era lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo llegamos a saber que se estaban gestando un grupo de comisiones obreras que organizaban huelgas y, bueno, y reivindicaban los derechos, pero exclusivamente de los trabajadores de la Bazán. Si seguimos un poco más adelante en mi biografía, yo ya un momento en que me desvinculo de todo, tengo hijos, uno de ellos que necesita atención, y luego paso al movimiento feminista. En el movimiento feminista, lo que quiero decir es que dentro de aquel grupo de gente joven, que estábamos todos reivindicativos, no se extendió la idea. Es verdad que en el año 68 era muy complicado, porque estaban en la clandestinidad, pero no se extendía la idea, ni tampoco había, o sea, había lo que viene ocurriendo a lo largo de los años en los distintos movimientos. Hay un grupo que parece ser que es la élite. No sé de qué, pero es la élite. Pasan los años y yo salgo con mis hijos, uno de cada mano, y me meto en el movimiento feminista. El movimiento feminista en Segovia está vinculado al MC, sobre todo. Sin embargo, no había problemas. Entre las mujeres del movimiento feminista en Segovia no teníamos problemas para relacionarnos, aunque las chicas del MC eran mucho más disciplinadas. Esa es la ventaja de los partidos políticos a los que yo nunca pertenecí. He estado en círculos de Podemos, pero yo no fui jamás de un partido político. Pero sí que había una coherencia entre todas, porque todas necesitábamos lo mismo. Necesitábamos que se nos considerase personas como el resto, o sea, como los hombres y como todo. Necesitábamos eso, y por eso estábamos en el movimiento feminista. Esto es en el año 80. Ya ha pasado una etapa. También se disuelve. En el 15M hay una necesidad concreta de cambiar las cosas, porque aunque no hay una conciencia de clase, sí que hay o sea, hay un empobrecimiento, hay mucho paro. Entonces la gente se une alrededor de eso. 30 segundos. Bien. Lo que quiero decir es que los movimientos reivindicativos funcionan alrededor de necesidades concretas. Las ideologías, ni el marxismo, ni las cristianas, por ejemplo, ni ninguna otra, son cosas que ahora mismo mueven. Están exclusivamente vinculadas a una situación concreta que nos lesiona. Eso es interesante, sí, pero no mueve mucho, porque no hay mucha gente alrededor de los movimientos que tratamos en los movimientos pensionistas o en cualquier otro movimiento. Perdona si me he extendido demasiado, Isa. Tranquila, que como dije antes, hoy estoy siendo más permisiva con el tiempo porque estamos menos. Es que, no sé, si me hubiera ocurrido alguna idea más, pero no pasa nada. Nos dio tiempo a todos, y entonces por eso he sido un poco más permisiva, ¿vale? Bueno, pues entonces permíteme que diga una cosa más. Bueno, sí, pero no te me extiendas demasiado.
No me extiendo demasiado. El problema que tenemos ahora mismo no es ni más ni menos que de egos. ¿Ves? Así de sencillo. De todas maneras, en todos los movimientos, y si no, yo algunas veces me conecto a Radio Zika, están buscando una solución, pero una solución en la que yo y mi grupo somos los que vamos a decir cómo se hace. Y esto está ocurriendo en el resto de los grupos. O sea, salimos de una unidad para crear otra unidad, para crear otra unidad. Y en Segovia hemos decidido que unidades no. Gracias. Chon, ¿habías pedido palabra? Vale. Chema, ¿algo? Apuntar nada más una cosa, que decir a Francisla, que es normal que haya gente confundida con el tema del marxismo por la propaganda que le hacen los que no son marxistas. El marxismo es una herramienta, no es nada más, una herramienta de análisis de la situación. No es más que eso. Y quien se declara en contra del marxismo, generalmente de la derecha, sí que aprenden con el marxismo y utilizan esa herramienta para analizar cómo jodernos. Tienen otras. La economía, entendida como la entienden, es otra herramienta, principalmente. La economía no es más que estadística y saberla analizar, nada más. Perdón un momento, ¿No, un John? inciso. ¿O me equivoco Perdón. mucho? José María, ¿se considera una filosofía el marxismo? No, También. También. O sea, también. También. ¿Filosofía? ¿Qué es filosofía? ¿Qué es la filosofía? Por eso. Bien. Ya, si me he ido el hilo. No, quería deciros, advertir una cosa. Se me ha ocurrido que alguien se ha quejado de que se vaya respondiendo. Yo soy incapaz de acumular preguntas, temas y luego responder a todo. Tengo que hacerlo inmediatamente. Problemas del melón, de lo de dentro. Tuve hace unos años un ictus y me ha costado mucho reaprender. Y algunas cosas pues quedan. O sea, quiero decir, algunos defectos quedan. No hay nada más. Hay muchos ponentes que también prefieren responder de una por una. Entonces, vamos a ver. Aquí va a virtud del ponente. Ahora quiero decir que antes no me ocurría. Es algo que he adquirido, algo nuevo. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre estamos cambiando. José Mari, el ponente... No hay problema ninguno. Ibas a decir, Freitas, que te interrumpí, perdona. No, le decía a José Mari que el ponente es él. Él ha claro, por eso. Contestar de uno en uno, se le respeta como se ha respetado a otros. Hay gente que nos ha pedido, otros ponentes que han pedido el responder de 6 en 6 y se les ha respetado igual. O sea, tienen capacidad y lo pueden hacer. No hay más problema. Yo ahora no puedo. Ahora no puedo hacerlo. Pero es que no eres tú solo, o sea, tuvo más ponentes que van de una en una y hay quien va de 2 en 2 y hay quien va de 6 en 6. Eso ya va en virtud de cada uno. O sea, hace ya unos años y tuve que reaprender. Sí. Imagínate. Pues mira, lo importante es que te tenemos aquí con nosotros, que estamos disfrutando de tu compañía y de todo lo que nos estás tú relatando. O sea, que eso es lo más importante de todo. Lo demás... Por eso, a ver, la memoria no es que me falle. Es que en cuanto leo una referencia sobre algo que he vivido, lo recuerdo inmediatamente. O sea, que las cosas están ahí, pero pues bueno, me moriré con ellas, sin recordarlas. Monteserín. Bueno, lo de los ictus no te preocupes porque con el tiempo se va... yo también tuve un par de ellos. Afecta el tema del lenguaje, pero no en el pensamiento. Eso se nota claro. Y bueno, depende de la zona que te toque, ¿no? Pero bueno, en cuanto a por supuesto,
lo que decía Chema de que el marxismo es una herramienta y los problemas es de una forma científica o de una forma utópica de solucionar las cosas y bueno, de entender que la lucha de clases es el motor de la historia, bueno, pues puede ser, por supuesto es marxismo, pero es científico, no cabe duda. En otro tema, me parece que los egos puede que haya algo, ¿no? Pero lo que hay de una forma muy clara y si no lo vemos claro, estamos errando, es que hay unos intereses económicos enormes. Entonces, ¿por qué el movimiento obrero se rompe? O el movimiento pensionista. Porque, joder, se están poniendo en riesgo los privilegios de los poderosos, de los que tienen todo el poder económico, político, mediático y todo, claro. ¿Y cuáles son las herramientas? Bueno, las que siempre hubo. No las estamos inventando nosotros, ya se inventaron hace tiempo. Y las vamos metiendo con nuestras experiencias. Pues ir intentando hacer esa unión de acción. Me da igual, los nombres no me interesa mucho discutirlos, lo que interesa es las realidades. Bueno, pues qué cosas, aprendiendo de los que lo hicieron antes, ¿no? Y cómo se hicieron las cosas, cómo pasó en Vitoria, como decía el compañero, cómo pasó en Astano, cómo pasó en el movimiento obrero, cómo pasó en el movimiento pensionista o en el movimiento de la mujer. ¿No? Pues bueno, pues hay experiencias ahí que hay que ir compartiendo, ¿no? Bueno, los liderazgos, ¿no? Los liderazgos, pues cuando hay una empresa y los trabajadores están luchando, pues claro que hay en las asambleas, claro que hay 2 o 3 que llevan la palabra, bueno, pero es que es lo lógico, porque todos a la vez no podemos hablar, bueno, pues y porque unos tenemos unas capacidades, otros tienen otras capacidades y hay gente muy activista que dice no, yo pego carteles y otro dice, bueno, pues yo planteo más la estrategia porque somos un equipo y es como tenemos que funcionar y ya está. Ahora, que no se nos olvide que hay unos intereses económicos enormes, por supuesto, y ya está. Entonces, ¿por qué se rompe el movimiento pensionista? ¿Por qué se rompió el movimiento obrero? Joder, porque hay unos intereses enormes. Y por supuesto, como decían los compañeros Willy Brandt y la CIA y el Fondo Monetario Internacional, claro que sí. Y esos intereses son los mismos que nos quieren quitar las pensiones, nos quieren quitar la salud y nos quieren quitar todos los derechos. Los que, como bien decía el compañero y otros compañeros, tuvieron que dar para que no se extendiese la revolución socialista y que después del golpe de Estado de la Unión Soviética pues ya no tienen ese freno y por eso nació la escuela de Chicago y el golpe de Pinochet, y etcétera, etcétera. Bueno, pues eso está más o menos estudiado. ¿Cómo vamos a trabajar en eso? Pues bueno, pues aprendiendo los que lo hicieron antes y acabo. Pero vamos, que hay intereses económicos y que esos los tenemos que tener en cuenta. No es solamente un tema de egos, que también, ¿vale? Venga, gracias. A ti, Arturo. Gonzalo, no te había visto la mano, perdona. Te la vi ahora mismo. Adelante, Gonzalo. Sí, yo solamente es incidir en lo que dice Arturo, lo que estaba diciendo ahora Arturo. Es que no es de ahora. Es decir, si cuando llega la dictadura de Primo de Rivera y a los de la CNT les prenden fuego los locales, asesinan a sus dirigentes y a los de la UGT les dejan seguir viviendo y les dejan decir, bueno, si no decís mucho, podéis continuar haciendo vuestra labor. Pues resulta que ya estamos viendo siempre dos formas de atacar el problema de los trabajadores ante los empresarios. Y eso ha seguido siempre. Lo que pasa es que nunca había sido tan descarado como después de la caída del muro de Berlín. Después de la caída del muro de Berlín, ya el ataque es despiadado. Es decir, ya no le sirve el que antes hubiera el Frente Socialdemócrata, el Frente, lo que decía el compañero, por decir algo, Peces Barba, entonces en aquella revista de Cuadernos para el Diálogo, que decía,
la socialdemocracia, es la vacuna contra el socialismo. Eran palabras textuales suyas. Y efectivamente, fue la vacuna contra el socialismo. Cuando ya no ha habido el peligro socialista, ya no hace falta vacunar a nadie. Ya no hace falta vacunar a nadie. Y ese es el mal que tenemos. Es decir, que ahora mismo hay una ofensiva en toda regla, desde que el año 81, 82, 83, no me acuerdo, hay una ofensiva en toda regla que ha convertido a todos los agentes políticos y sociales en luchadores por el poder, Y esa lucha por el poder, yo creo que es la que define el movimiento pensionista. Es decir, hay una traslación y todos, de donde venimos, de nuestros partidos políticos, de nuestros sindicatos, etcétera, hemos trasladado ese concepto de la lucha por el poder, lo hemos trasladado a las pensiones. Y ese ha sido un error que hemos cometido, yo el primero. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, yo me definiera, es decir, cuando siempre habíamos estado en Cantabria apartados de todas las peleas dentro del sistema, dentro de las pensiones. Desde el momento que en Cantabria empezamos a estar con Coeste Unidad, la terminamos de cagar así de claro. ¿Por qué? Porque elegimos cuando lo que teníamos que haber hecho era elegir la unidad, no elegir estar en un lado o estar en otro. ¿Por qué? Porque al final el estar en un lado o estar en otro, cuando estás en un lado estás negando al otro y cuando estás en el otro estás negando al uno. Yo nunca me arrepentiré bastante de mi actuación en aquellos momentos, entre el mes de septiembre del año 2019, del año 2020, del año 2019, del año 2020, perdón. Ahora, los 4 meses siguientes, nunca me arrepentiré bastante de aquella actuación. Es decir, yo creo que tenemos que analizar que hay muchos intereses económicos y que hay una traslación de todo lo que vivimos políticamente y sindicalmente, que lo hemos trasladado al movimiento pensionista. Y os digo la verdad, a mí personalmente se me hizo la luz cuando un compañero de Cantabria, el gran dirigente del Sindicato Unitario de Cantabria, José María Gruber, hizo el primer trabajo sobre los movimientos sociales y el carácter que tenían que tener los movimientos sociales. Que los movimientos sociales debían ser libres de verdad de las influencias de partidos, de sindicatos, etcétera, y donde la colaboración de las plataformas fuera el fundamento del movimiento pensionista. Y os lo digo de verdad, fue lo que me abrió los ojos y no me cansaré nunca de decirlo, porque yo fui de los que trasladó mi militancia sindical y política al movimiento pensionista. Y ese fue el mayor error que he cometido en mi vida. Por eso, desde luego, nunca volveré a caer en ese error. Caeré en otros, lo tengo muy claro, pero en ese no. Nada más. Bien, ¿algo nuevo que aportar, Chema? No, al oír el nombre de Peces Borba, me ha venido a la memoria una anécdota con él, como le conocí, y me bastó una vez. Quiero decir que me ayudó mucho a separarme de los socialistas. Digo separarme porque lo que trataban era de captar gente. Era el año 72 y estaban en pleno periodo de captación y en cualquier movimiento enseguida venían con toda su banda de abogados a defenderte, a evitar. Sí que ayudaron, eso sí es cierto, pero bueno, le conocí en una cita a las 9 de la mañana en un hotel, el mejor hotel de Burgos. Había venido de Madrid a alojarse allá y a las 9 de la mañana, ¿qué queréis tomar? Café. A las 9 de la mañana y le traen un Montecristo así y un vaso de whisky así. Digo, bueno, ya está. Estos no son de los míos. Nos defendieron bien. Bueno, bien. Salimos bien parados. Es que nos querían juzgar por sedición y al final se quedó en
en un juicio de magistratura. Bien, pues le doy la palabra ahora al compañero Manuel. Bien, pues creo que ha sido, gracias Chema por habernos contado tus experiencias y a los demás compañeros y compañeras también por habernos puesto al día. Creo que Guillermo que ha pedido la palabra. La estoy viendo. Sí, acabo de vérsela, que acaba de levantarla. Bueno, pues entonces que hable Bueno, Guillermo. Si acaso terminar vosotros con el tema, yo quiero hacer una breve referencia a los temas de Bodepen y empezar por decir que lo puse al principio para no interrumpir después el desarrollo de este acto, ¿eh? Pero hay alguna cosa que me interesa, no, que quiero que quede claro. Pues eso lo dejamos para después luego. Vale. Para parar la grabación después. Vale. Entonces, De acuerdo. los agradecimientos y bueno, que nos ha servido para ponernos un poco en el debate, en la reflexión sobre la unidad, sobre los distintos egos y elitismos que hay, de élites, en fin, y que sirva para que podamos intentar que la clase obrera, la clase trabajadora, realmente nos una, porque son los que nos van a unir, porque nosotros por arriba, o aquí estamos aquí tal, pero quien realmente puede unirse es la gente trabajadora, la gente luchadora, y esos son los que nos van a unir. Y nada más, el próximo viernes tenemos una videoconferencia monográfica sobre el tema de la educación pública, y bueno, pues es a las 6 de la tarde, como todas las veces. Y bueno, que tenemos pendiente otro tema, que es el tema del plan de recuperación y resiliencia, todo esto que teníamos que debatir. También se había propuesto el tema de las elecciones de Madrid, pero bueno, no sé, ya lo hablaremos a ver cómo se puede encajar. Y nada, pues un abrazo y a seguir. Yo dar las gracias a vosotros por asistir. Y ahora mismo pensad que estamos en desventaja. Yo al menos lo estoy. Lo mío es la calle y el estar y hablar con la gente, cosa que ahora es muy difícil. La pandemia. Entonces teníamos otra pandemia, la que duró 40 años. También corríamos peligro. Pero éramos jóvenes. Éramos jóvenes. Bueno, voy a parar la grabación.